Seguimos aquí en Sexo en Serio y esta noche estamos hablando de andropausia. Doctor, ¿de qué medios, por ejemplo, los médicos, urólogos, especialmente urólogos, necesitan para saber si un hombre ya está teniendo índices bajos de testosterona y está camino a la andropausia? Bien, sí, además de lo que comentábamos ahorita de los síntomas que... Del cansancio, del sueño. Situaciones de depresión que pueden ser problemas psicológicos a veces muy intensos, además de la falta de energía, no comer bien. La libido baja, disfunción eréctil, todos esos detalles. Eyaculación precoz también podría ser. Puede ser también. Pero más es disfunción eréctil. Más que nada, pero la eyaculación precoz también está presente en estos pacientes y el hecho de no tener un deseo sexual, una vida sexual activa, adecuada, puede también ser una causa. Es muy importante definir, porque todo el mundo, e incluso el paciente, puede automedicarse y eso es un error tremendo, ¿no? Hay que hacer un examen de laboratorio, hacer una determinación de testosterona. La testosterona la encontramos en varias formas. Entonces, desgraciadamente, en nuestro medio, en la gran mayoría de laboratorios, no se hacen determinaciones precisas. Se pide, por ejemplo, testosterona total. La testosterona total no es un índice muy franco y veraz de que si está baja hay andropausia. Entonces hay que determinar testosterona libre. Testosterona, hay una proteína en la sangre que se une se llama una globulina fijadora de hormona sexual. Eso generalmente está elevado en los andropáusicos y si se determina esto puede sí tener ser más fácil y más exhaustivo el diagnóstico, además de determinar la testosterona libre. Entonces, ¿qué sería eso de la testosterona? La testosterona libre es esa testosterona que está circulando en la sangre y esta y la que está unida a la proteína que es albúmina son la cantidad de hormona que le llama biodisponible o bioactiva. Es la hormona que hace el efecto de mejorar la actividad del paciente y de mejorar todas estas cosas de no tener disfunción eréctil, etcétera. Entonces, si estas dos hormonas se pueden diagnosticar en forma adecuada, haciendo un examen adecuado, que aquí hay que definirlo, hay exámenes por inmunofluorescencia que no son tan precisos, que tienen... ¿Cuáles serían los más adecuados, doctor? La cromatografía, a través de cromatografía, definir la cantidad de testosterona activa que tiene el individuo. Y de ahí, de esta hormona activa de testosterona, veremos si hay una andropausia o no. Exacto, con los niveles bajos, realmente, porque cuando diagnosticamos testosterona libre, nos dan niveles, se diagnostican en nanogramos. De 250 nanogramos a 1100 son cifras consideradas normales, pero no para todos los laboratorios. Entonces, cifras de 300, por ejemplo, dice un paciente, bueno, usted está en sus cifras más o menos normales, sus rangos habituales. Y no es pero así. Eso puede ser malo, puede ser bajo. Si nosotros podemos diagnosticar... Qué delicado. Es muy serio esto porque... Y pocas veces se habla, sobre todo aquí en los medios, de un tema tan delicado como es la andropausia. Hablamos de la menopausia, que las mujeres suspendemos nuestra menstruación, que ya no podemos ser madres, pero nadie toca el tema de la andropausia. Es un tema silencioso y que le está afectando a un porcentaje muy alto de hombres. Así es. Entonces, este tipo de problemática, el paciente no se da cuenta si no acude con un médico y inmediatamente con la pura sintomatología el paciente puede recibir un tratamiento que se lo dan
hay innumerable cantidad de compuestos inyectados, aplicados en la piel, tomados, en fin, de todo tipo, ¿no? Son algunos medicamentos de difícil control y que pueden afectar, y si son dados a más cantidades mayores de las que realmente necesita, pueden ocasionar el problema peor. Por ejemplo, una persona que sea diabético y que sobrepase las dosis. Bueno, un diabético descontrolado, si no se le está administrando o se le piensa administrar testosterona y no son sus dosis adecuadas, podría mejorarle, incluso ayudar a controlar la diabetes. Eso es curioso. Mire, no porque la interesante. testosterona vaya a bajar el azúcar, no se malentienda esto, sino que tiene algunas acciones que ayudan a mejorar a sentirse el control, mejor. a mejorar, sí, las características de los síntomas del paciente. Estos pacientes que reciben testosteronas, hay un mecanismo que se llama de retroalimentación. La hormona testosterona se favorece porque en el cerebro se producen hormonas que son gonadotróficas, quiere decir que van a la gónada, a los testículos, y allí principalmente ejercen su acción. Estas hormonas ejercen la acción en el testículo. Se produce la testosterona, los niveles aumentan y la producción acá se regula, es como el termostato de un refrigerador. Llega mucho a tener el frío, se apaga el termostato, se empieza a calentar, entra el termostato y produce más frío. Qué maravilla. Más o menos. Humano. Sí, pero qué maravilla. Para nosotros que no somos, o nosotras que no somos médicos o médicas, pues es muy claro lo que usted me está diciendo del refrigerador, que podría ayudar a los síntomas de una persona, por ejemplo, con problemas de diabetes. Pero, por ejemplo, una persona con problemas cardíacos, un hombre con algún problema cardíaco, bueno, es mucho más delicado. Sí, totalmente. La testosterona tiene efectos colaterales y ahí podríamos, bueno, son muchos, entre ellos hay problemas cardiovasculares. Puede un paciente que no está controlado de su problema cardíaco o que está descompensado o es lábil las descompensaciones, tener más problemas por la administración de testosterona. De hecho, la testosterona produce su acción de bienestar porque mejora las cantidades de eritrocitos, se hace que se produzcan más eritrocitos. ¿Y para qué son los eritrocitos? Son las células de la sangre. Porque allá nos están viendo en comunidades. Las células de sangre hay pacientes que generalmente viven en los altos, que tienen niveles de hemoglobina mucho mayores que los que viven a nivel del mar. La hemoglobina es la concentración pues, de la masa de eritrocitos, que son las células sanguíneas. Entonces, esto puede producir más eritrocitos y eso no es adecuado. Hay un problema que se llama la apnea del sueño. Son pacientes generalmente gordos que cuando se duermen como que se ahogan. Esa es una apnea como que... y se despiertan. Sí. Esa apnea del sueño puede ser agravada por la testosterona. Y si no se sabe eso, porque muchos médicos no preguntan al paciente si le pasa eso, si es diabético, si es obeso, si Pero esto que usted me decía de lo del sueño, una persona que le pase eso, sí está ya en el síntoma de la andropausia. Bueno, ese es uno de los síntomas que no pueden ser específicos de andropausia. No, pero que si ya lo está viviendo y él solito se medica, el riesgo es altísimo. Le puede ir mal. Es altísimo. Sí. Entonces, hay que tener esto muy claro porque no es posible que se automedique las personas tan fácil como lo pueden hacer en nuestro medio, ¿no? No, y es que fueron años que un médico tiene que estar en los pasillos de las universidades para poder
diagnosticar. Vamos a regresar en un momento más. Estamos aquí en Sexo en Serio y esta noche hablando de andropausia.